100 frases sabias para reflexionar sobre la vida. Varios autores y pensadores han pronunciado frases irrepetibles que te harán soñar. ¿Qué caracteriza a las personas sabias? El sabio es feliz, es bondadoso, es sincero cuando se expresa y es equilibrado. Trata a los demás por igual, independientemente de su estatus social, su raza o su sexo. El sabio calla cuando debe callar y habla, para decir lo que tiene que decir y nada más. Es modesto, es humilde, se mantiene siempre íntegro y su presencia es una fuente de información interminable. El sabio posee un gran conocimiento sobre sí mismo, y su meta es autoconquistarse y no conquistar a los otros. El sabio es contemplado con respeto porque respeta a los demás. Sus palabras son poesía y siempre regala frases de la vida para el recuerdo. Frases sabias de la vida para reflexionar. En el artículo de hoy presento una colección de frases sabias. Frases de esas que te hacen reflexionar y que te hacen más inteligente. Debo haceros mención, antes de empezar, a otros artículos de psicología y mente, que son recopilaciones muy interesantes de frases y citas célebres. Os las dejo a continuación. Uno de la vida algunas veces se gana, otras veces se aprende. John Maxwell. Esta frase, que puede ser dicha por cualquier padre, abuelo o amigo, y nos hace ver las derrotas desde una perspectiva positiva. Hay que aprender de esos momentos desagradables, para de esta manera seguir creciendo como individuos. En otras palabras, no importa cómo caes, sino cómo te levantas. 2. No mides tu riqueza por el dinero que tienes. Mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero. Paulo Coelho. En una sociedad materialista es fácil autoevaluarse en función de las posesiones que tenemos, y este tipo de valoraciones son muy negativas para la autoestima. Además, lo que realmente te hará feliz en el día día son esas pequeñas cosas y esos momentos agradables. 3. Pedir perdón es de inteligentes. Perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios. Anónimo. El perdón es una de las mejores terapias emocionales. Si pides perdón y si perdonas, demuestra tu grandeza como individuo, pero más grande eres y mejor vas a estar emocionalmente si también te perdonas a ti mismo, algo que parece fácil en la teoría pero que se vuelve complicado en la práctica. Si te identificas con esta frase porque te cuesta perdonarte a ti mismo, el mindfulness te puede ser de gran utilidad. También existe una filosofía hawaiana llamada Ho'oponopono, que basa su efectividad en el perdón espiritual. 4. Un hombre inteligente jamás se irritaría si tuviera delante siempre un espejo y se viera cuando discute. 6. El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos. Proverbio turco. La intención de esta frase es hacernos notar que todos tenemos defectos y cometemos muchos errores. No hay persona perfecta en este mundo. Si quieres saber más sobre el perfeccionismo, te invito a que leas este artículo. Personalidad perfeccionista. Las desventajas del perfeccionismo. Pues ser una persona demasiado perfeccionista provoca consecuencias negativas para uno mismo. 7. La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Proverbio escocés. Esta frase es una de esas frases inspiradoras, pero también es una frase sabia. Sonreír ayuda a mantener el buen humor, embellece el rostro y despierta buenos pensamientos. No es lo mismo pedirle algo a alguien fríamente que pedirlo con una sonrisa, pues la sonrisa no solamente produce un efecto muy positivo en nosotros mismos, también en la otra persona. 8. No encuentres la falta, encuentra el remedio. Henry Ford. Esta frase me recuerda a una que un buen amigo siempre me decía: si no formas parte de la solución, pasas a formar parte del problema. Ambas frases no nos quieren decir que no debemos buscar el origen del problema, pues es necesario hacerlo. Pero en lugar de quedarnos lamentando la falla de manera eterna, debemos solucionar lo antes posible lo que ha ocurrido mal. Esta es la clave para mejorar. 9. El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. William George Ward. Tanto ser un pesimista como demasiado optimista puede traer consecuencias negativas para uno mismo. El pesimista todo lo va a ver mal, y no existirá nada para que ese mal cambie. El optimista todo lo va a ver bien, y distorsiona la realidad para que encaje con sus pensamientos. En cambio, una persona realista trata de solucionar los problemas pese a saber que es complicado en muchas ocasiones. Es decir, mantiene los pies en el suelo y actúa de manera sensata. 10. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería mucho menos si le faltara una gota. Madre Teresa de Calcuta. Significa que aunque sintamos que lo que hacemos no sirve para nada, cada cosa que hacemos
tiene una consecuencia. A veces no somos capaces de ver esa consecuencia inmediatamente, o a veces es solamente un paso más en un camino que estamos recorriendo. Se trata de ir construyendo y al final llegará la recompensa. 11. Cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba y el tonto sigue, anónimo. Esta frase se refiere a que cuando un necio coge un camino, nada lo detiene. El necio sigue pase lo que pase. No importa que los de vecinos protesten, que la gente se muera de hambre, etc. El necio sigue adelante cegado por la ignorancia, sin reflexionar sobre nada. 12. La reflexión es el camino hacia la inmortalidad. La falta de reflexión, el camino hacia la muerte, Buda. Esta frase extraída de la filosofía budista hace referencia a la importancia de la reflexión en el desarrollo personal y en el aprendizaje por y para la vida. Todos hemos aprendido de los errores, pero cada uno vive las experiencias de manera única. Para poder retener estas experiencias, es necesario un proceso de pensamiento activo sobre lo que vivimos, para, de esta manera, cuestionarnos el sentido que tienen estas experiencias para nosotros. Sin hacer esto, el aprendizaje, en muchas ocasiones, no se producirá. Para saber más sobre la autorreflexión, te invito a que lees este artículo llamado Desarrollo Personal, 5 razones para la autorreflexión, para que conozcas los beneficios de esta práctica. 13. La ocasión hay que crearla, no esperar a que llegue, Francis Bacon. Esta frase se refiere a que las oportunidades hay que buscarlas, no van a venir solas. Es decir, si queremos algo, hay que luchar por ello. Un antídoto contra la parálisis del análisis. 14. Los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan haberla encontrado. Napoleón. Los sabios son humildes, y esta humildad les permite seguir creciendo porque están constantemente buscando aprendizaje. Nunca piensan que saben demasiado o lo saben todo, por lo que siempre tienen los ojos bien abiertos para observar, las orejas destapadas para escuchar y la mente activa para pensar y aprender. En cambio, los necios se creen superiores a los demás a pesar de no serlo. Piensan que lo saben todo y con esta actitud nunca progresan. Es lo que se conoce con el nombre de efecto Dunning-Kruger. Esta frase del autor de Romeo y Julieta nos recuerda que el enamoramiento es una de las sensaciones más extraordinarias de las que puede disfrutar el ser humano. El amor es como una droga que te puede hacer sentir en pleno subidón y te puede hacer cometer locuras increíbles que jamás hayas pensado. El amor puede hacernos perder la razón, y si al final todo termina, uno al menos va a recordar con satisfacción el haber vivido esos momentos íntimos y el haber experimentado esas emociones tan intensas y esos sentimientos inexplicables. 15. No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea, Séneca. Esta frase es igual a la frase no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y se refiere a que las personas que menos cosas materiales desean o necesitan son las que definitivamente van a ser más felices en la vida. Tener mucho no significa ser más feliz, pues si uno se contenta con poco, no necesita tener mucha riqueza. 16. Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto. William Shakespeare. Tener sueños que perseguir y objetivos por los que luchar es el motor que nos mantiene vivos. Por tanto, trabajar cada día para conseguirlo es la mejor manera de mantenerse joven. Una de las frases de la vida más bonitas e inspiradoras. 17. Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer, no has amado. William Shakespeare. 18. Cuando el sabio señala la luna, el tonto se fija en el dedo, Anónimo. Los necios no quieren ver más allá de lo que sus ojos pueden ver. En cambio, los sabios expanden su mente,
son creativos y reflexionan. Mientras el sabio es un explorador, el necio es conformista. 19. Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. Ralph Waldo Emerson. Un auténtico amigo es esa persona que no te va a fallar y a la que le puedes confiar tus mayores secretos. Esta frase define el significado de amistad y resalta la importancia de la confianza plena en alguien. Sin duda, quien tiene un amigo tiene un tesoro y debemos valorar esta conexión con otras personas. 20. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Buda. Todos podemos vivir experiencias que nos hagan sufrir y pasarlo mal, y esto tiene un proceso para superarlo, pues es parte de la vida. Pero nosotros tenemos la posibilidad de hacer cosas para no quedarnos estancados en el sufrimiento. Por tanto, es decisión nuestra superar las malas experiencias lo antes posible. 21. Se puede matar al soñador, pero no al sueño. David Abernathy. Una frase que nos explica que la carne es finita, pero no así las ideas. En 22. Quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. Benjamin Franklin. Uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos nos informa sobre la gran virtud que es la paciencia. 23. Educad a los niños, y no será necesario castigar a los hombres. Pitágoras. Pitágoras, el griego, sobre la gran trascendencia de la educación en una sociedad. 24. Las personas ofenden antes a los que aman que a los que temen. Maquiavelo. Las personas que son obstinadas pueden causarnos cierto miedo. Es por eso que vamos con pies de plomo a la hora de tratar con ellas. 25. Aprender sin reflexionar es malgastar la energía. Confucio. El sabio pensador chino. Confucio, sobre la necesidad de llevar a cabo un estilo de aprendizaje basado en la reflexión. 26. La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Francis Bacon. Una verdad innegable. La vida es menos cruda cuando la pasamos cerca de personas que nos quieren de forma genuina. 27. Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Friedrich Nietzsche. Nietzsche nos dejó muchas citas célebres, como por ejemplo esta, que nos indica la relevancia de tomar el control de nuestras vidas. 28. Un hombre está dispuesto a creer aquello que le gustaría que fuera cierto. Francis Bacon. Otra cita célebre de Francis Bacon, que nos enseña la influencia de nuestros deseos y anhelos en nuestro pensamiento. ¿Una crítica sutil a la religión? 29. Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. Johann Caspar Lavater. Unos consejos prácticos para alcanzar altas cotas de inteligencia y sabiduría. 30. Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton. Newton, en su inmensa sabiduría, nos hace notar que no dejamos de ser muy ignorantes sobre la realidad que nos rodea. 31. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Aristóteles. El filósofo griego Aristóteles, sobre la necedad de los ignorantes. 32. He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz. Jorge Luis Borges. Borges nos dejó esta reflexión, que demuestra que no estuvo suficientemente atento a gozar de la vida. 33. La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Platón. La libertad es uno de los conceptos más ampliamente estudiados por los filósofos. Aquí, Platón nos explica cuál es la clave para ser libre. 34. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. René Descartes. El francés René Descartes también era totalmente consciente de que, a pesar de ser uno de los más brillantes pensadores modernos, ignoraba mucho más de lo que conocía. 35. Saber y saberlo demostrar es valer 2 veces. Baltasar Gracián.
una de las diferencias entre el conocimiento superficial y el conocimiento profundo, según Baltasar Gracián. 36. La recompensa de una buena acción está en haberla hecho. Séneca. Séneca habla sobre la ética. Nos movemos solo por obtener recompensas e incentivos. 37. Saber que no se sabe, eso es humildad. Pensar que uno sabe lo que no sabe, eso es enfermedad. Lao Tse. Lao Tse ahonda en el asunto de la ignorancia y la percepción de sabiduría, en la línea de otros pensadores que pronunciaron frases similares. 38. Al final, no os preguntarán qué habéis sabido, sino qué habéis hecho. Jean de Gerson. Jean de Gerson, sobre la necesidad de acción por encima de la necesidad de reflexión. Al final, somos lo que hacemos, y no lo que pensamos hacer. 39. Sacar provecho de un buen consejo exige más sabiduría que darlo. John Churton Collins. Los consejos no sirven para nada si no hay una mente pensante dispuesta a llevar a cabo las acciones necesarias. Una frase de la vida para tomársela con más sabiduría. 40. El hombre sabio no debe abstenerse de participar en el gobierno del Estado, pues es un delito renunciar a ser útil a los necesitados y un cobardía ceder el paso a los indignos. Epicteto de Frigia. Una reflexión de corte político. Los ciudadanos sabios deben intentar participar en la gestión de la polis, para aportar su granito de arena a una administración que debe ser justa con todos. 41. La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada. Confucio. El filósofo Confucio creía que la vida se rige por principios simples que debemos adoptar como normas para nuestro día a día. 42. Al final, no son los años en nuestra vida lo que cuenta, sino la vida en nuestros años. Abraham Lincoln, sobre el criterio de calidad que según él deberíamos aplicar a la hora de valorar nuestras vidas. 43. Nuestra vida siempre expresa el resultado de nuestros pensamientos dominantes. Søren Kierkegaard. El filósofo danés relacionó nuestro modo de vida con aquellas ideas y principios fundamentales que encabezan nuestro modo de pensar. 44. El caos es rechazar todo lo que has aprendido. El caos es ser tú mismo. Émile Cioran. El filósofo Cioran creía que la identidad construida mediante el aprendizaje es algo fútil y banal. 45. Cada hombre es una criatura del tiempo en el que vive. Voltaire creía que no podemos considerarnos seres independizados del contexto histórico que nos toca vivir. Nuestras ideas y nuestro modo de vida están siempre condicionados por la fecha de nuestro nacimiento. 46. Somos lo que hacemos repetidamente. Aristóteles. Aristóteles se distanció del idealismo de Platón. Para él importaban más los hechos y el entorno, y esto queda claro en esta frase de la vida eminentemente filosófica. 47. Las cosas que amamos nos dicen quiénes somos. Tomás de Aquino. Este importante filósofo encontró en el amor uno de los hechos definitorios de la persona. 48. La vida es una tragedia cuadro, se ve en primer plano, pero en plano general pasa a ser una comedia. Charlie Chaplin. Chaplin, como director de cine, sabía que un mismo hecho, o incluso la vida de una persona, cambia dependiendo del modo en el que se presente. 49. Siempre se admira aquello que en realidad no se entiende. Blaise Pascal. Este filósofo habla sobre el largo alcance de la curiosidad en nuestras vidas. 50. El hombre es la única criatura que se niega a ser quien es. Albert Camus. En una de sus frases filosóficas acerca de la lucha que el ser humano mantiene con la creación de un sentido para su existencia. 51. El arte de ser sabio es el arte de saber lo que hay que pasar por alto. William James. Esta es una de las frases sabias de uno de los referentes en la historia de la psicología. 52. El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Jimi Hendrix.
Hendricks, sobre un importante matiz diferenciador. 53. Lo que hoy está comprobado una vez, solo pudo ser imaginado. William Blake. Esta cita se refiere a la perspectiva con la que deberíamos tomarnos aquello que parece imposible. 54. Solo los educados son libres. Epicteto. La educación como motor de la libertad y la autonomía. 55. Todo conocimiento resulta hiriente. Cassandra Clare. Una frase sabia referida al modo en el que cada nueva pieza de conocimiento trastoca los cimientos de lo que creíamos que sabíamos. 56. La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría. Thomas Jefferson. Para Thomas Jefferson, estos dos valores están estrechamente relacionados. 57. Toda sociedad está a 3 comidas del caos. Lenin, el político y revolucionario soviético, sobre la fragilidad de las cohesiones formadas dentro de un país. 58. Lleva mucho tiempo llegar a ser joven. Pablo Picasso. El reputado pintor invierte el orden temporal en el que se ubica la juventud para dar a entender que es, más que una fase biológica, algo aprendido. 59. El tiempo es aquello que más queremos, y también lo que peor utilizamos. William Penn. Una paradoja planteada por el filósofo inglés William Penn, para ser conscientes de que la vida está para saberla aprovechar al máximo. 60. La libertad nunca es dada, siempre es ganada. Asa Philip Randolph. Acerca del esfuerzo y los sacrificios necesarios para ganar la libertad. 61. No le tengas miedo a la perfección, nunca la vas a alcanzar. Salvador Dalí. Dalí, acerca de un perfeccionismo que en ocasiones puede llegar a paralizar. 62. Nunca somos tan vulnerables al sufrimiento como cuando amamos. Sigmund Freud. Freud, acerca de los riegos del amor. 63. Cuando haces las paces con la autoridad, te conviertes en la autoridad. Jim Morrison. Una de las frases sabias de Jim Morrison, en ese caso, hablando sobre los pactos con las autoridades. 64. La violencia es el último refugio del incompetente. Isaac Asimov. El escritor Isaac Asimov, acerca de la naturaleza de la violencia. 65. Aquellos que no se mueven no notan sus cadenas. Rosa Luxemburgo. Esta pensadora habla sobre el conformismo y el inmovilismo en situaciones de dominación disfrazada. 66. El elemento más violento de la sociedad es la ignorancia. Emma Goldman. Emma Goldman. Sobre el poder emancipador de la educación y el aprendizaje. 67. El odio es ganado tanto por las buenas acciones como por las malas. Maquiavelo. El pensador italiano habla aquí sobre las ambigüedades de la bondad en nuestras acciones. 68. Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Una paradoja sobre la línea que separa lo posible de lo imposible. 69. Los verdaderos amigos te apuñalan de frente. Oscar Wilde. Oscar Wilde habla con su afinado sentido de la ironía sobre la amistad y la honestidad. 70. Un ser humano es un ser que decide. Viktor Frankl. En esta cita, Viktor Frankl bebe de la filosofía existencialista para definir su manera de entender la naturaleza del ser humano. 71. La salud no es valorada hasta que llega la enfermedad. Thomas Fuller, acerca de la salud y la ausencia de ella. 72. Las metáforas tienen una manera de contener la verdad en el mínimo espacio. Orson Scott Card. Una definición del poder de la metáfora. 73. La soledad es independencia. Hermann Hesse. Hermann Hesse le da la vuelta a la idea de soledad. 74. Resérvate el derecho a pensar, ya que pensar de mal modo es mejor que no pensar en absoluto. Hipatia. Una de las primeras filósofas de la historia, acerca del valor que por sí mismo tiene la reflexión. 75. Las ideas de los hombres son las más directas emanaciones de su estado material. Karl Marx.
Uno de los filósofos más importantes de la historia, haciendo referencia a su enfoque materialista, según el cual nuestra mentalidad y manera de pensar son explicadas en primer lugar por el contexto en el que vivimos. 76. El tiempo se lo lleva todo y todo lo da. Giordano Bruno. El rol determinante del tiempo expresado en una frase. 77. No soy capaz de concebir la infinidad, pero no acepto lo finito. Simone de Beauvoir. La filósofa y teórica feminista Simone de Beauvoir se obre una paradoja que atrapa en un espacio incómodo nuestro modo de pensar. 78. Seamos realistas y hagamos lo imposible. Ernesto Che Guevara, uno de los revolucionarios latinoamericanos más conocidos, acerca del poder de creer en opciones que en un principio podrían parecer alocadas. 79. Los extremistas creen que comunicación significa estar de acuerdo con ellos, Leo Rosten, acerca de mentalidades cerradas y el modo en el que entienden la comunicación y las relaciones. Sí, 80. No hay pensamientos peligrosos. Pensar es, en sí mismo, algo peligroso. Hannah Arendt, la filósofa Hannah Arendt, sobre el riesgo que conlleva la simple actividad de pensar. 81. La palabra felicidad perdería su significado si no estuviese equilibrada por la tristeza. Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, uno de los referentes de la psicodinámica, habla aquí sobre la dialéctica entre felicidad y tristeza. 82. Ningún hombre puede pensar claramente cuando sus puños están cerrados. George Jean Nathan. George Jean Nathan contrapone de un modo muy lírico razón y sentimientos, una de las frases sabias más citadas en la literatura. 83. Un hombre que es un maestro en la paciencia es un maestro en todo lo demás. George Saville. El poder de la paciencia y de la habilidad de gestionar bien el tiempo, en una frase sabia. 84. Alguien que no cree en los milagros no es realista. David Ben-Gurión, acerca de las anomalías y hechos inexplicables contenidos en la realidad. 85. No hay una visión más triste que la de un joven pesimista. Mark Twain. Mark Twain se refiere aquí al valor asociado a la juventud y la posibilidad de que lo despreciemos. 86. La esperanza es un buen desayuno, pero una mala cena. Francis Bacon. La esperanza como algo que tiene doble filo. Resulta positiva cuando todo un mundo de posibilidades se abre ante nosotros, pero no tanto cuando es el último recurso. 87. La educación es el movimiento de la oscuridad a la luz. Alan Bloom. Una imagen potente para explicar lo que es la educación. 88. El riesgo de una mala decisión es preferible al terror de la indecisión. Maimónides. Este filósofo de la Córdoba musulmana habla sobre lo negativo de la indecisión y la parálisis del análisis. 89. Nada refuerza tanto la autoridad como el silencio. Leonardo da Vinci. El prolífico inventor nos deja una de sus frases sabias referida a los mecanismos que legitiman la autoridad. 90. La creatividad requiere que la valentía se desprenda de las certezas. Erich Fromm, el padre del psicoanálisis humanista, sobre la relación entre la valentía y la incertidumbre. 91. La mejor parte de la belleza es aquella que ninguna imagen puede expresar. Francis Bacon, acerca de esa parte de la belleza que no se puede mostrar. 92. Aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Edmund Burke, el filósofo conservador Edmund Burke, sobre la necesidad de conocer el pasado. 93. Nada es tan increíble como para que la oratoria no lo pueda transformar en aceptable. Cicerón. Cicerón habla sobre el poder de los discursos bien diseñados. En 94. De una pequeña chispa puede prender una llama. Dante. Una frase sabia en la que se entrevé, mediante una imagen poética, los modos insospechados en los que pueden aparecer fenómenos muy importantes y significativos. 95. El liderazgo no depende de estar en lo cierto. Iván Illich.
uno de los pensadores sobre la educación más importantes, habla aquí sobre el modo en el que tenemos que interpretar la legitimidad. 96. El entorno da forma a las acciones del individuo. B. F. Skinner. El referente más importante de la psicología conductista habla sobre lo relativo de esa línea que separa individuo y entorno. 97. La juventud es un reglo de la naturaleza, pero la edad es una obra de arte. Stanislaw Jerzy Lec. Un modo optimista de valorar la edad y el paso hacia la vejez. 98. Nadie puede herirme sin mi permiso. Gandhi. El influyente líder pacifista se refiere en esta frase sabia al poder de la propia voluntad. 99. Si no puedes ser poeta, sé el poema. David Carradine. Una perspectiva diferente para ver el modo en el que nuestra vida puede tener carácter artístico. 100. Nada tiene más fuerza que la extrema necesidad. Eurípides. El poeta griego Eurípides habla sobre cómo, en última instancia, el poder de nuestros actos nace cuando nuestra libertad y situación para tomar decisiones se ven reducidas.